Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Bitácora. Hoy es lunes 19 de marzo de 2012. Hoy es el día de San José, el día de las vocaciones. A este propósito vamos a hablar con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Sánchez Monje. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches y bienvenido. Pues buenas noches y encantado de estar por aquí con vosotros. Desde Navidad no le veíamos por aquí, estamos encantados de tenerle nuevamente. Precisamente Navidad y bueno, Semana Santa, preparándonos para la Semana Santa, estamos en Cuaresma, dos de las fechas más importantes de la cristiandad, dos de las fechas. Pues sí, las dos son Pascuas. La Pascua principal es la Pascua de Resurrección, para la que nos preparamos durante toda la Cuaresma, y también la alegría del nacimiento del Señor entre nosotros se conoce como Pascua de Navidad. Bien, pues hablaremos de eso dentro de un momentito. Ahora pues me gustaría que diéramos unas pinceladas sobre el día que celebramos hoy, precisamente Día del Seminario, de las Vocaciones. Quería leer unas palabras, bueno, pues precisamente de su carta. El sacerdocio nace de la pasión por el Evangelio. La pasión es un movimiento del alma, una exaltación de nuestro ser que surge espontáneamente. La pasión embruja, hechiza, desinstala de la realidad habitual. La pasión no es razonable porque cuestiona la prudencia de la razón, el realismo de la sensatez que algunas veces enmascara un larvado pesimismo. Me parecen palabras bellísimas para, bueno, pues para darle a usted paso a que nos comente de este día tan importante. Pues el Día del Seminario este año viene enmarcado por este lema, pasión por el Evangelio. Entonces, el sacerdocio no se entiende desde un ángulo que es el de la profesión. Yo me dedico a unas tareas porque tengo que recibir un sueldo y tengo que alimentarme a mí o a mi familia, y es una cosa que hago en la que yo no me implico demasiado. En cambio, la vocación es precisamente una implicación total de la persona. Alguien que de algún modo te llama tanto la atención, te cautiva, que lo dejas todo por él, que apuestas tu vida por él sin pedir nada a cambio, y esa pasión por el Evangelio, a la que hace referencia el lema, al fin se resuelve en que el Evangelio no es solo una noticia y un libro, una buena noticia, sino que es una persona. El Evangelio es Jesús, la persona de Jesús, y por esa persona es por la que todo sacerdote, todo obispo tiene que sentir verdadera y auténtica pasión, arriesgarlo todo por él. ¿Qué le parece esta noticia que salió hace unos días? Precisamente hoy ocupa páginas en los diferentes medios de comunicación, que el sacerdocio es la profesión realmente en la que la persona se siente más feliz. Pues algunas veces cuando visito los colegios y me preguntan los chavales que si estoy contento de ser obispo y cuántos años llevo de obispo, pues yo les suelo responder que estoy muy contento, primero porque tengo trabajo, cosa que hoy no es fácil tener, y porque, en segundo lugar, trabajo en lo que me gusta. Los sacerdotes yo creo que son felices y somos felices porque trabajamos en lo que nos gusta, porque tampoco tenemos grandes aspiraciones, ni económicas, ni sociales, ni de relieve cultural, y entonces pues estamos contentos con la parcela que el Señor nos ha encargado pastorear, y nos dedicamos a la gente pues con todo lo mejor que tenemos y que somos. Es una tarea muy bonita poder escuchar los temas más íntimos de las personas, poder hacerle un acompañamiento espiritual, ayudarle a crecer en el amor a Dios, en el amor a los demás, ayudarle a sentir que el Señor nos llama a la perfección en el amor, que eso es la santidad. Hablando de su diócesis, ¿cuántos seminaristas tiene? Pues tenemos, justamente ayer ordené a un diácono que ya dejó de serlo y es presbítero, es sacerdote, es un chico de Ferrol, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Había hecho antes de entrar en el seminario una ingeniería allí en el campus de Ferrol, pero él sintió la vocación, lo dejó todo, marchó al seminario, se ha preparado, se ha formado, y ahora hemos tenido la alegría de poder ordenarle sacerdotes, de los que tanto necesitamos en nuestra diócesis como en tantas otras de España y de Europa. Es realmente un milagro, una alegría enorme el que un chico joven con todo el
porvenir por delante y con muchas posibilidades, renuncien prácticamente a todo para dedicarse a este servicio al Señor y a la comunidad cristiana. Y luego tenemos otro diácono que, si Dios quiere, pues no tardaremos en ordenar, y tenemos 4 internos aquí en el teologado que están ya en los últimos cursos y que, pues si Dios quiere, pronto llegarán a la meta. ¿Qué diferencia existe entre los seminaristas de hoy y los de hace, por ejemplo, un par de décadas, sin retrotraernos demasiado al pasado, un par de décadas? Pues el seminarista es un joven de su tiempo, lo era hace unas décadas y lo es hoy. Entonces, las virtudes y los defectos de los jóvenes de hoy, pues son también de algún modo las virtudes y los defectos del seminarista actual. Como virtudes, pues es gente muy generosa, es gente desprendida, gente que sabe bien lo que coge entre manos y lo que acepta, pero luego tiene también algún fallo, como es pertenecer a una sociedad y a una vida y a una cultura en la que no se lleva lo de la vocación. Entonces piensa uno que la vida la tengo que programar yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, y no se paran, si no les ayudamos, a pensar que puede haber una llamada de Dios y que Dios es de algún modo el que tiene derecho a organizar nuestra vida, que nosotros tenemos que tratar de cumplir su voluntad, el proyecto, el designio que Él tiene sobre nosotros, pero también conscientes de que nunca seremos más felices que cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios es Padre y quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, esta es una cuestión que hoy hay que cultivar y educar, y también está lo que se suele conocer como la fragilidad del sujeto, en el sentido de que es gente que se viene abajo antes que otros jóvenes que eran más resistentes. Hoy mismo en el matrimonio pues lo vemos igual, que a las primeras dificultades hay mucha gente que ya da marcha atrás, cree que se ha equivocado, cuando es una crisis que está llamada a superarla y a crecer y a madurar. En el sacerdocio y en el seminario ocurre también otro tanto, y hay que tener en cuenta esta fragilidad del joven de hoy. Sí, quiere decir, deduzco de lo que dice, de sus palabras, que puede haber una llamada y la propia persona no sabe que está siendo llamado, que necesita ayuda para dilucidar de alguna manera. Pues primero hay que escuchar la llamada, que no es fácil hoy. Yo en alguna ocasión he puesto este ejemplo práctico para que la gente se entere bien de lo que yo quiero decir. Si yo tengo unos cascos puestos y una música a tope y alguien me llama, y me llama delicadamente y me llama suavemente, pues yo no le oigo, no escucho la llamada. Lo primero que tengo que hacer es ayudar a esa persona a que se decida a quitarse los cascos y a escuchar otras voces que le pueden llegar a veces como susurro. Pero la vocación no es solo escuchar una llamada, es responder. A una llamada tiene que haber una respuesta, y esa respuesta, para ser positiva, hace falta también que esté sostenida, animada, acompañada, y hace falta pues tiempo, largo tiempo. La Iglesia no improvisa, no acepta así como una corazonada de un chico que está en un momento espiritualmente muy intenso y que se ofrece para ser cura, sino que le somete a un tiempo largo, porque hay que discernir si eso se trata de un calentamiento subjetivo pasajero, o de lo que se trata es de una auténtica y verdadera vocación. Muy interesante. Vamos a hablar de, a no ser que quiera decirme algo más del Día del Seminario, de las vocaciones, para pasar a hablar de lo que es la Cuaresma y lo que estamos haciendo. Bueno, pues también hay una buena noticia que supongo que aquí ya os habéis hecho eco, porque ha salido a muchos niveles, que el número de seminaristas ha dado un repunte hacia arriba y hay unos 61.000 seminaristas más en España, y eso es una buena noticia. Nos toque a los que nos toque en cada región y en cada provincia eclesiástica, pero por lo menos es muy buena noticia saber que el número de seminaristas, lejos de ir a menos cada año, va a más. Sí, además están acudiendo, digamos, seminaristas de vocación tardía, personas que son licenciados ya universitarios, que tienen su carrera en ingeniería, arquitectura, y que sabemos que sí, que están llegando a la Iglesia. Yo estoy
muy convencido de que el haber celebrado la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid y el haber participado tantos jóvenes de España, también de nuestra diócesis, pues va a tener unos frutos vocacionales. Quizá un poco se prolongará en el tiempo que el joven o la joven pues se dé cuenta de que el Señor le llama, se anime a responder positivamente, tenga necesidad de ayuda, pero va a haber frutos vocacionales. Yo estoy absolutamente convencido. Pues estamos convencidos, nos contagiamos realmente de su convencimiento y de su entusiasmo. Vamos entonces a dar unas pinceladas sobre lo que es la Cuaresma, que estamos inmersos ahora en este tiempo litúrgico en el que nos preparamos para la Pascua. Estamos de alguna manera rememorando los días que pasó Jesús en el desierto y pues aconseja en estos momentos a los católicos que practiquemos la oración, la penitencia y la limosna y alguna praxis extra como el ejercicio del Vía Crucis, las conferencias cuaresmales. Bueno, pues yo creo que lo primero de todo es el marcar bien la Cuaresma y descubrir su significado. La Cuaresma tiene sentido, es un camino y tiene sentido por la meta. Si la meta no es buena, el camino conduce a poco o a nada. En cambio, aquí la meta es lo mejor que nos puede pasar, que es recordar y revivir la Pascua del Señor. El Señor Jesús, en el que nosotros creemos, ha pasado de la muerte a la vida en la resurrección. Ha vencido a la muerte para siempre y Él es el que vive. Jesús no se puede situar en el panteón de los muertos ilustres. Para mucha gente Jesús es un ilustre, pasó por la vida, hizo el bien, fue un gran predicador, un reformador social, pero murió y ahí está, en el panteón de los muertos ilustres. Para los creyentes no, Cristo está vivo y nosotros recordamos mucho y muchas veces con frecuencia el mensaje de los ángeles. ¿Cómo es que buscáis entre los muertos al que vive? Tenemos fe en Cristo vivo y resucitado. Eso que aconteció en un momento histórico se repite cada año de algún modo en las celebraciones litúrgicas en la vida de la Iglesia. Y para ese acontecimiento, que es la fiesta de las fiestas de los cristianos, la fiesta por antonomasia, pues nos preparamos durante 40 días. Cuando vamos a celebrar una fiesta importante, una boda, una primera comunión, pues siempre tomamos un tiempo de preparación, hacemos una limpieza más general, cuidamos algunos adornos, pensamos en los invitados. Todo eso es lo que nosotros hacemos durante la Cuaresma, prepararnos para la gran alegría de la Pascua. Por eso la Cuaresma no es un tiempo triste, a eso iba, sino que es un tiempo alegre, porque es ya de algún modo adelantar lo que nos espera en la celebración de la Pascua de este año 2012. Pero en el pasado sí se decía que era una etapa triste, ¿no? En eso hemos cambiado. Sí, que son las formas de vivir. Lo que se ha dicho siempre de la Cuaresma, eso que comentabas antes, pues la limosna, la oración, el ayuno, los ejercicios propios de este tiempo, como el Vía Crucis, ahora las conferencias cuaresmales, antes la catequesis de adultos, todo eso sigue siendo igual, pero ha cambiado sobre todo a nivel general de Iglesia el enfoque. Ya no se trata solo de que yo doy limosna, doy un poquito de lo mío, casi siempre de lo que me sobra y ya me quedo en paz y ya me quedo tranquilo. San Pedro Crisólogo hablaba muy bien de que estas tres prácticas se complementan mutuamente y entonces no se puede ayunar sin hacer limosna, porque entonces el ayuno se te convierte en algo que te lleva al orgullo y a pensar que tú eres capaz de dominar tu cuerpo. Si ayunas no es solo para ahorrar, sino que es para compartir, y por eso el ayuno se complementa con la limosna. Y para que el ayuno, por ejemplo, la limosna, no te vuelva engreído y soberbio, pues para eso está la oración, para que recordemos que al fin y al cabo, si nos desprendemos de algo, no es tanto por fuerza de voluntad nuestra y por compasión nuestra, sino que es porque Dios nos mueve, cambia nuestro corazón, lo hace más sensible a las necesidades de los hermanos y eso es lo que nos lleva a compartir. Pero es difícil todo esto, ¿verdad?
¿Qué va? Es muy fácil. ¿Es fácil? Claro. Leí en una ocasión que es mucho más difícil ser bueno que escribir el Quijote. Ser bueno es mucho más sencillo que escribir el Quijote. Yo por lo menos lo sostendría. Si no fuese fácil y sencillo ser bueno, pues Dios no nos lo hubiera puesto como trabajo cotidiano. Y todas estas cosas hechas por obligación, a regañadientes, pues es un peso que no hay quien lo soporte, pero hechas desde el amor y pensando en Cristo, que se rebaja, que se entrega, no solo entrega su dinero o su tiempo, sino que se entrega a sí mismo, que su cuerpo colgado en la cruz nos está hablando de la entrega total. Pues lo que nosotros pensamos es: ¿y qué hago yo de demasiado cuando lo que hago es desprenderme de una cantidad de dinero ridícula, bien mirado? ¿Qué hago yo de más si me acerco a los pobres cuando Jesús se ha acercado a sus discípulos, les ha lavado los pies y nos ha dejado el mandato: haced vosotros lo mismo unos con otros? Pues lo ves como algo, primero, que es fácil, y segundo, que te reconforta, que es expresión de lo que tú crees, de tus convicciones, de tu vida, y lo haces casi, iba a decir que sin darte cuenta. Sí, redundamos en lo mismo. Es tiempo de conversión. ¿También es fácil? ¿También es fácil la conversión? Bueno, hay personas que quieren y no pueden. ¿Qué les decimos? ¿Qué les dice? ¿Qué mensaje tiene para estas personas? Yo creo que quieren tener fe y la quieren, pero no les llega. Bueno, una cosa es la fe, otra cosa es la conversión, aunque vayan muy unidas. Y respecto a la conversión, yo lo que haría sería distinguir un poco como dos tipos de conversión. Una pequeñita, más bien superficial, de cambiar 4 cosillas, más bien externas, y otra que es la conversión tal y como la Sagrada Escritura la plantea, la conversión que Dios quiere, y que lo vemos en los profetas. La conversión que Dios quiere, dicen los profetas, no es que rasguéis vuestros vestidos, sino que rasguéis vuestro corazón, que seáis compasivos, que seáis misericordiosos. Jesús también lo dice lo mismo respecto a estas cosas que hablábamos antes. Se trata de ayunar, pero no para que te vean ni para ser visto de los hombres. Ayuna en secreto, donde solo Dios te ve. Y esta conversión grande, la conversión de realmente querer cambiar de vida, ponerte en el camino que Dios quiere que sigas y no seguir en tu camino con algunos aderezos, con algunos pequeños cambios de andar por casa, no. Estar atentos para ver cuál es el camino que Dios quiere, cómo me pongo mirando de cara a Él si es que le he dado las espaldas en mi vida, y ahora a partir de ahí ya me sitúo y empiezo a caminar y camino en la dirección del encuentro con el Señor y la unión con Él. Esa conversión es más complicada, claro, pero yo creo que es la que merece la pena, la que estamos llamados, a la que Jesús nos llama, y es muy importante convertirse. El acercarse a Dios, el ponerse de cara a Él, lo único que nos hace no es que nos cause a nosotros grandes trabajos y grandes sacrificios, sino que nos ponemos a disposición para que el Señor pueda regalarnos todos sus beneficios. San Ireneo decía que Dios ha creado al hombre no porque necesite nada, Él que no necesita nada de nosotros, sino para poder volcar en nosotros sus beneficios, que son muchos. De los dos tipos de conversión, dice, cambiar 4 cosillas externas, que eso es muy fácil. Ejemplo. Pues a lo mejor que tengo que ser un poco más piadoso, que tengo que ir un poco más por la iglesia, o que este compañero de trabajo, que tengo que ser más paciente con él. Son cambios, son importantes, yo no digo que no lo sean, pero que no es exactamente lo que el Señor nos pide cuando nos habla de la conversión y cuando la Iglesia nos dice al comienzo de la Cuaresma: convertíos y creed en el Evangelio. La segunda conversión sí que es la importante. Para esto sí se requiere más ayuda, ¿verdad? Sí, porque hace falta descubrir lo que significa, dónde estás caminando, cómo te sitúas, por dónde van tus pasos. Y claro, cuando uno se da cuenta de que no está en el camino correcto y tiene que volver y coger la dirección buena, pues es un poco complicado y costoso y laborioso, necesita ayuda, necesita ánimos,
pero merece la pena situarse en el camino que Dios quiere y en el camino que nos lleva a Dios. Entre las celebraciones que tenemos próximamente es la Jornada por la Vida, Día Internacional de la Vida. Pues sí, se celebra el día 25 de marzo, el Día de la Anunciación. La Virgen dijo sí al proyecto de Dios y nada menos que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne en sus entrañas. María colaboró para ser la madre de Jesús, la madre del Redentor, y ese sí que dio María es el que tiene que dar toda madre cristiana y que tiene que dar también, nosotros lo entendemos así, toda mujer que esté llamada a ser madre. Es un gran don, el don de la maternidad. Creo que todavía no se ha valorado convenientemente y que debido a este demasiado hacer hincapié en que no se deben tener muchos hijos, pues no se valora convenientemente la maternidad. Y luego, pues es la defensa de la vida. No solo se trata de abrirse a la vida en el momento y no ceder al aborto o a cualquier otra práctica de esa índole y de ese carácter, sino que se trata de defender la vida humana, y defender la vida humana sobre todo cuando es débil, cuando corre peligro. Los débiles físicamente, psíquicamente, ahora mismo también pues los que no tienen trabajo, los que no tienen medios de vida digna. El defender la vida no es solo decir que no al aborto y no a la eutanasia, sino que es apretar el bolsillo y colaborar para que esta gente pueda salir adelante, y no solo aportarles un dinero, sino aportarles una escucha, un cariño, una palabra de ánimo. Mucha gente que vive en estas dificultades tan gruesas en las que nos encontramos hoy, pues tiende a deprimirse, tiende a tirar la toalla, a creer que ya no merece la pena luchar en la vida. Y nosotros tenemos que estar ahí a su lado para decirles que sí, que merece la pena, que esto va a cambiar, que hay que tener esperanza y que todos podemos hacer algo y que siempre hay alguien que lo está pasando peor y nosotros tenemos que mirar a esos que lo pasan peor para también echar una mano. Es un gusto realmente oírle. La Jornada por la Vida, habrá diferentes actos en todas las provincias, en todas las ciudades de España, aunque la Conferencia Episcopal no participa, sí aconseja apoyar estas manifestaciones en defensa de la vida. Sí, y nosotros también en nuestro ámbito, que es el ámbito de las celebraciones litúrgicas, tenemos también una celebración especial dedicada a la vida. En algunas diócesis, pues el obispo bendice a las madres que lo han sido en los últimos años o las que están en estado de buena esperanza, las embarazadas, que son signos de apoyo a la vida que la Iglesia quiere dar. Nosotros, pues como Iglesia y sobre todo como jerarquía, no estamos llamados a hacer convocatorias de manifestaciones, pero a los católicos les decimos que todo lo que sea apoyar la cultura de la vida, que tienen que estar ahí, que tienen que dar un paso adelante y no quedarse cómodamente en casa. Don Manuel, se cumplen ahora los 50 años del concilio, de la celebración del Concilio Vaticano II, del inicio, y para conmemorarlo, su santidad proclamó el año de la fe. Ahora todas las diócesis, a partir ya de la Semana Santa, pues empezarán a prepararlo, ¿no? Pues sí, ya ha habido la carta de convocatoria, se titula Porta Fidei, de Benedicto XVI, que es un documento, aunque no es muy grande, es muy denso y es muy bonito y merece la pena una reflexión muy seria. Y luego también ha habido otro documento ya más de carácter práctico, sugiriendo actividades, iniciativas, tanto a nivel de Iglesia Universal como de diócesis o de parroquia, por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En estos momentos ya en las diócesis estamos no solo mentalizando sobre lo que significa el año de la fe, sino pensando también en qué actividades concretas de estas que nos sugieren vamos a intentar llevar adelante cada obispo en su diócesis, teniendo en cuenta sus posibilidades. Pero yo creo que es un año que nos viene como anillo al dedo, porque este ambiente laicista beligerante, pues entre otras cosas ha traído que nuestra fe se haya debilitado. Al
a veces no hacer frente o a veces avergonzarnos un poco en público de manifestarnos como cristianos, pues todo eso ha repercutido en una pérdida de sentido apostólico, evangelizador. Nos conformamos con ser cristianos nosotros solos y no pensamos en esto que ha dicho ya en algunas ocasiones Benedicto XVI, que la fe que no se comunica y está condenada a morir. Es una fe que poco a poco se va deteriorando. Estamos a tiempo, yo creo que en muchas ocasiones de lo que se trata es de reavivar la fe, de purificar también, porque este momento que hemos vivido hay que verlo como una ocasión de purificación y ir a una fe más intensa, más desinteresada, una fe que se basa en el encuentro personal con Cristo, como nos dice el Papa actual, y que tiene que ser una amistad que crece, que madura y que con el tiempo se desarrolla. Sí, insiste mucho su santidad en que no hay que vivir la fe en solitario, que hay que proclamarlo, ¿no? Insiste en el papel de los laicos, de los seglares en la Iglesia. Pues los seglares, los papas últimos, Juan Pablo II, Benedicto XVI, cuentan con ellos de un modo muy especial para esta etapa de nueva evangelización. Pero a mí me llamó mucho la atención un documento de la Conferencia Episcopal Española, antes de ser yo obispo, que se titula Cristianos, laicos, Iglesia en el mundo, y donde dice exactamente y literalmente que los laicos, los seglares, son protagonistas de la nueva evangelización. Así que no solo tienen un papel de relieve y un papel importante, sino que son protagonistas. Usted veo que prefiere utilizar la palabra seglares, que es lo que se decía antes, más que laico, que es lo que se emplea más últimamente, ¿no? Prefiere utilizar la palabra seglar. Bueno, la palabra a lo mejor más ajustada a la realidad podía ser laico por la etimología, viene de laos, pueblo, y laico significa pues miembro del pueblo de Dios. Pero la palabra seglar viene de seculum, secular, que es del mundo, del siglo, y las dos hacen referencia un poco a parecidas cosas. Ahora, a mí me gusta utilizar mucho la palabra seglar y no solo laico, porque con la palabra laico nos podemos prestar a una confusión en la gente sencilla, y es que crean que laico es que perteneces y aceptas el laicismo como ideología, como tendencia, y claro, muy lejos de nosotros aceptar tal cosa. Vamos a dar una pincelada de la diferencia entre laico y laicismo. El laico es el que pertenece al pueblo de Dios, y la Iglesia no vive en la estratosfera, vive en el mundo, y sobre todo los laicos son los que tienen que santificarse, pero en su profesión, en su familia, en su ambiente social, con la cultura en la que viven, y lo tienen que ir transformando poco a poco en reino de Dios. Los pastores tienen otros menesteres, tenemos otros quehaceres, también estamos en el mundo, porque el estar en el mundo, la secularidad, es una característica que afecta a toda la Iglesia, en todos sus miembros, desde el Papa hasta el último monaguillo. Pero los seglares, los laicos, son los que tienen que vivir en el mundo y santificarse en el mundo, no como un trapense o como un benedictino, sino en esos otros quehaceres. Y por ahí va un poco el utilizar un término u otro, pero al fin y al cabo lo que importa es saber bien y fijar bien el contenido. En la Iglesia somos muchos, hay distintas vocaciones, todos estamos llamados a la santidad, pero no todos por el mismo camino. Claro, me gusta mucho de la carta del Papa, que alude a la caridad y dice que sí, que hay que practicar la caridad, pero también habla de la corrección espiritual, no solamente darle aquello que necesita, sino también pues enseñar la diferencia entre el bien y el mal y corregir fraternalmente lo que está mal. Bueno, pues yo creo que ha sido un acierto de estos, cuando el Papa habla y cuando da en la diana justamente, él advierte esto. La Cuaresma, dice él, tiene que ser como un momento para incrementar la caridad y vivir la caridad, pero advierte esto que yo creo que es importante. Primero, podemos padecer lo que él llama la anestesia espiritual, que es que el corazón se nos quede ciego como para ver las necesidades de nuestros hermanos. Y recuerda la parábola
del rico Epulón que tenía al pobre Lázaro allí a la entrada de su casa y que no le veía. Y habla también de aquellos que en la parábola del buen samaritano, que al ver al Señor que había sido maniatado y apaleado, pues no quieren ver, dan una vuelta, un rodeo y se largan y no prestan atención. Primero, atención, fijarnos en nuestros hermanos, no caer en el desinterés, en la indiferencia ante ellos, auxiliarles, cómo no, y tener presentes sus necesidades físicas, pero él advierte, las necesidades humanas no son solo de orden físico, son también de orden moral y de orden espiritual. Si queremos a nuestros hermanos, tenemos que tener un amor que llegue a la integridad de su persona, y por eso no podemos, dice él también, pues callar ante el mal. Cuando vemos que un hermano nuestro está por un camino equivocado, que le separa de Dios, que además el problema que tenemos nosotros es que lo que separa de Dios no solo no hace más felices, sino que además quiebra a la persona y poco a poco la va minando y la va desintegrando. Entonces que tenemos esta obligación de hacer la corrección fraterna. Corregir sí, pero fraternalmente. Yo puedo caer en lo mismo o en más defectos y más fallos que mis hermanos y en más pecados. Y yo le puedo corregir, pero como un hermano, como alguien que tiene interés por él, que se compadece de él, pero al mismo tiempo que sabe que es de la misma fragilidad y de la misma condición y puede caer él en las mismas cosas. Monseñor, pues hemos llegado ya al fin, pero les dejo que ponga un broche final. Bueno, pues que a mí me gustaría que esta vivencia intensa de la Cuaresma pues desemboque en una fiesta de la Pascua pues con la alegría, con el gozo, es el saludo de Jesús, es un regalo de Él resucitado, paz a vosotros, y enseguida dice la Escritura, y los apóstoles se llenaron de alegría al ver al Señor, que nosotros por la fe también podemos ver al Señor, le podemos sentir cerca y que tenemos que experimentar esta alegría de nuestra fe que nos ayuda a ser más humanos y al mismo tiempo abrirnos a esto que Dios quiere hacer con nosotros, que es hacernos partícipes de su misma vida, de alguna manera divinizarnos. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, hasta una nueva oportunidad. Gracias a vosotros que me dais esta oportunidad de llegar a tanta gente como nos ve a través de la televisión. Hasta siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el miércoles. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para hacer análisis sobre los temas de actualidad. Que sean felices.